sin tardar, acepta a Jesús y salvo serás. Tus ojos ya tal vez el sol no más aquí contemplarán. Hoy es el día de salvación. Oh, ven a Jesús, oh, ven sin tardar, oh, ven sin tardar, acepta a Jesús y salvo serás. Jesús te tiene compasión, con que su amor le pagarás. Hoy trae a él tu corazón y salvo serás. Oh, ven sin tardar, oh, ven sin tardar, acepta a Jesús y salvo serás. Jesús recibe al pecador que quiera a él su alma unir. Ya no desprecies más su amor. Oh, ven a Jesús. Oh, ven sin tardar. Oh, ven sin tardar. Acepta a Jesús y salvo serás. Oh, ven sin tardar, oh, ven sin tardar, acepta a Jesús y salvo serás. Dice el Evangelio de Juan en el capítulo 13, versículos 31 en adelante. Lo voy a leer en la traducción lenguaje actual. Después de que Judas salió, Jesús les dijo a los otros discípulos: ahora la gente podrá ver lo grande y poderoso que soy yo, el Hijo del Hombre. Gracias a mí también podrán ver lo poderoso y grande que es Dios. Si yo hago que la gente vea lo grande y poderoso que es Dios, entonces Dios hará que la gente también vea lo poderoso y grande que soy yo, y Dios hará esto pronto. Mis amados amigos, dentro de poco ya no estaré más con ustedes. Me buscarán, pero no me encontrarán. Les digo a ustedes lo mismo que les dije a los jefes judíos: no pueden ir a donde yo voy. Les doy un mandamiento nuevo: ámense unos a otros. Ustedes deben amarse de la misma manera que yo los amo. Y bueno, después de haber leído esto que estaba ahí en el versículo, a partir del versículo 31, voy a regresar al pasaje que nos va a ocupar, y lo quise leer lo demás porque establece ese nuevo mandamiento, pero eso será tema de otro mensaje. Después de que dijo esto, versículo 21, de que dijo esto, Jesús se sintió muy preocupado y añadió: yo sé que uno de ustedes me va a traicionar. Los discípulos comenzaron a mirarse unos a otros sin saber de quién estaba hablando. Mientras cenaban, el discípulo favorito de Jesús estaba sentado junto a él. Simón Pedro le hizo señas para que le preguntara a Jesús de quién estaba hablando. Ese discípulo se acercó más a Jesús y le preguntó: Señor, ¿quién te va a traicionar? Jesús le respondió: es el que va a recibir el pedazo de pan que voy a mojar en la salsa. Jesús mojó el pan y se lo entregó a Judas, hijo de Simón el Iscariote. En ese mismo instante Satanás se metió en el corazón de Judas. Jesús le dijo: Judas, apúrate a hacer lo que has planeado. Pero ninguno de los que estaban ahí entendió lo que Jesús había dicho. Como Judas era el encargado de guardar el dinero del grupo, algunos pensaron
que Jesús le había pedido que comprara lo necesario para la fiesta de la Pascua o que repartiera dinero a los pobres. Después de recibir el pan, Judas salió inmediatamente. Para entonces ya estaba oscuro. Y bueno, la razón de haber leído primero los versículos posteriores a este que acabo de terminar, el versículo 31, es que cuando él establece el nuevo mandamiento, Judas ya no está ahí. Y bueno, tiene que ver con lo que estaremos tratando de compartir en este mensaje acerca de el anuncio de nuestro Maestro, de nuestro Señor Jesús, acerca de la traición de Judas. Y bueno, es importante para cada uno de nosotros el poder considerar algunos aspectos que tienen que ver con la traición de Judas. Y tal vez valga la pena, entre otros puntos, abundar en cuanto a dos o tres cuestiones importantes. La primera de ellas es: si Jesús sabía que Judas iba a traicionarlo, ¿por qué? La primera pregunta que llega a mi mente es ¿por qué? ¿Por qué hasta el fin de su ministerio lo mantuvo Jesús entre sus más allegados? Y la segunda tiene que ver directamente con la actitud de Judas. ¿Por qué? ¿Por qué traicionó Judas a Jesús? Y bueno, al final lo que quiero es también compartir algunos de los principios o algunas de las cuestiones que nosotros hoy en día podemos aprender acerca de este pasaje y podemos aprender acerca de qué es lo que hay que hacer o lo que hay que evitar en nuestra vida. Y bueno, primero, tal vez para preguntarnos, ¿por qué? ¿Por qué si todas las evidencias, si todas las situaciones que se han escrito en torno a esto, había la evidencia de que Judas iba a ser el traidor, ¿por qué lo mantuvo hasta el fin en el círculo de sus más allegados? Si Jesús sabía que él lo iba a traicionar, ¿por qué? ¿Por qué razón lo mantuvo hasta el fin? Entre los numerosos discípulos que le seguían, Jesús designó a 12 de ellos para que estuviesen más cerca de él, para compartir y continuar su misión. No instituyó el grupo de los 12 apóstoles a la ligera, sino después de que oró toda la noche. Sin embargo, en un momento dado, Jesús se da cuenta de un cambio radical en Judas, uno que estaba ahí que complementaba el grupo de los 12. Jesús comprendió que Judas estaba desligándose de él interiormente e incluso que iba a entregarle, como dicen los evangelios. Según el evangelio de Juan, ya en Galilea, mucho antes de que los acontecimientos de Jerusalén que acabarían en la cruz, Jesús comprendió lo que estaba pasando. La referencia está en Juan capítulo 6, versículos 70 y 71. ¿Por qué entonces no alejó a Judas de su entorno? ¿Por qué lo mantuvo hasta el fin junto a él? ¿Por qué? ¿Cuál fue la razón? Una de las palabras que Jesús utiliza para hablar de la creación del grupo de los 12 apóstoles nos da una pista. ¿Acaso no he sido yo quien os elegí a vosotros 12? Juan capítulo 6, versículo 70. Juan capítulo 13, versículo 18. El verbo elegir o escoger es una palabra clave en la historia bíblica. Dios eligió a Abraham, eligió a Israel para hacer de él un pueblo. Es la elección de Dios la que constituye al pueblo de Dios, al pueblo de la alianza. Lo que hace inquebrantable la alianza es que Dios elige amar a Abraham y a sus descendientes por siempre. El apóstol Pablo comentó: los dones y el llamado de Dios son irrevocables. Romanos capítulo 11, versículo 29. Puesto que Jesús eligió a los 12 como Dios eligió a su pueblo, no podía despedir a Judas, incluso cuando comprendió que Judas finalmente lo iba a traicionar. Sabía que tenía que amar hasta el fin para testificar que la elección de Dios era irrevocable. Los profetas, en particular Oseas y Jeremías, hablaron en nombre de un Dios herido, ofendido,
humillado por las traiciones de su pueblo y que sin embargo no deja de amar con un amor de eternidad. Jesús no quería ni tampoco podía ser menos. Humillado por la traición de uno de sus íntimos, no dejará de demostrarle su amor, rebajándose ante sus discípulos para lavarles los pies. Él se hizo servidor de todos, incluso también de Judas. De un modo muy particular, Jesús da un pedazo de pan compartido, parcela de un amor ardiente que el discípulo se llevó en su noche. Y vale la pena abundar en este comentario, puesto que lo que estamos viendo es que hay ocasiones en que ponemos demasiado la mirada, y está bien, en el porqué y en la situación de Judas en particular, pero se nos olvida que dentro de esto, y que tiene que ver con que en otros pasajes la Escritura habla que Dios nos ama. Dios nos ama con un amor inexplicable, con un amor incondicional, con un amor inentendible, y que es capaz, todo el Antiguo Testamento, y con lo que mencionamos acerca de los profetas, el mismo profeta Oseas, cuando es llamado a ir y buscar a una mujer, conoces la historia, o la puedes leer ahí en el libro de Oseas, y eso muestra realmente la capacidad extraordinaria del amor de Dios. Incluso podemos ir al libro de Efesios en el capítulo 1 y luego en el 2 y en el 3, que se repite una continuamente, en donde otras cosas habla para comprender la altura, la profundidad, la anchura, del largo del amor de Dios. Y creo que vale la pena recalcar que de una u otra manera, bien Jesús pudo haber hecho otra elección, bien Jesús pudo haber quitado del camino a Judas en el transcurso de su ministerio, pero el llamado, como leíamos ahí en Romanos, el llamado de Dios es irrevocable. Y si Dios había mostrado todo ese amor incondicional hacia su pueblo, a pesar de sus traiciones, a pesar de sus infidelidades, y que ese amor es el que nos sigue mostrando hoy en día, a pesar de nuestra desobediencia, a pesar de en muchos casos hasta soberbia que tenemos, nuestro libertinaje y todo lo demás, y Dios se ha mantenido fiel. Y Dios se mantiene fiel. Y tal vez esa es una de las primeras respuestas que podemos dar de por qué no quitó a Judas de entre los 12. Si quería ser fiel a su padre, al Dios que había elegido a Abraham y a Israel, el Dios de los profetas, Jesús no podía actuar de otro modo. Tenía que mantener a Judas junto a él hasta el fin. Jesús quería a Judas, incluso si éste se encontraba enteramente envuelto por las tinieblas. La luz brilla en las tinieblas. Juan capítulo 13, versículo 31, es la razón por la que leí primero los versículos posteriores al pasaje de hoy. En la noche más opaca del resentimiento y del odio, Jesús manifiesta el resplandor inaudito del amor de Dios. Eso es particularmente lo que mencionaba en el comentario anterior. Creo que hay que ver lo inentendible, lo inexplicable que para nosotros seres humanos significa el amor, particularmente el amor de Dios para nosotros los humanos. Y por eso Jesús habla en el Sermón del Monte acerca de la calidad de amor, y por eso después en los versículos que leí da un nuevo mandamiento para poder entender precisamente eso, la magnitud del amor de Dios. Allá en el Sermón del Monte mencionaba yo que Jesús expresamente habló cuando dijo: amad a vuestros enemigos, y luego hace hincapié en que si amas a los que te aman, ¿qué mérito tiene? Si saludas a los que te saludan, ¿qué mérito tiene? Ese es lo inexplicable, eso es lo inentendible del amor de Dios. Y esto es lo que uno tendría que resaltar aquí en esta primera análisis, en esta primera reflexión que estamos haciendo en torno a la traición de Judas. ¿Por qué los evangelios son tan discretos respecto a los motivos de Judas? Sorprende que los primeros cristianos no hubieran silenciado el hecho de que uno de los 12 apóstoles entregó a Jesús a las autoridades hostiles, porque este hecho pone en duda a la persona misma de Jesús. Se había equivocado en la elección de sus compañeros, pero resulta del mismo modo sorprendente que los evangelios no digan casi nada sobre los motivos de Judas. Se decepcionó al comprender que Jesús no era un Mesías
con un programa de liberación política, tal como parece ser esperaban los líderes judíos. Pensaba actuar en interés de su pueblo, poniendo fin a la carrera de Jesús. Algunos supusieron que actuaba con el afán de lucro, otros al contrario, que era por amor, para ayudar a Jesús a dar su vida. Respecto al porqué del actuar de Judas, solamente existe en los evangelios dos indicaciones. Una es la evocación del diablo. Fue él quien puso en el corazón de Judas el proyecto de entregarlo, Juan capítulo 13, versículo 2. Pero ello hace aún más denso el enigma. El diablo, Satanás, es aquel que se opone, reprocha, calumnia. Jesús percibe el resentimiento que surgió en el corazón de Judas y que se arraigó hasta un punto sin retorno, pero sobre él, ¿por qué? Ni una palabra, ni siquiera una alusión. La otra indicación es la referencia a la Sagrada Escritura. Sobre el tema de la traición de Judas, Jesús dice, para que se cumpla la Escritura, aquel que come de mi pan levantó su talón contra mí. Estaba citando nuestro Señor lo que hay en el Salmo 41:10, y es lo que repitió ahí en el pasaje en Juan capítulo 13, versículo 18. Hay que comprender claramente cuál es el sentido en los evangelios de esta referencia en la Sagrada Escritura. No se trata de un guión que determinaría de antemano el papel de cada actor. Quien lee atentamente la Biblia sabe muy bien hasta qué punto propone opciones y pone a cada uno delante de sus responsabilidades. Citando el versículo del Salmo, el que comparta mi pan ha levantado contra mí su talón. Jesús no afirma que Judas no podía actuar de otro modo, sino que Dios sigue siendo el autor principal de lo que está aconteciendo, de lo que está aconteciendo. Está el drama de la traición y al mismo tiempo es Dios quien está obrando, porque si lo que Judas está haciendo hace que se cumpla la Escritura, significa que de una manera misteriosa, tal vez incluso inentendible, el proyecto de Dios se realiza cuando Dios cumple su palabra. Uno puede ver esto en Isaías 55, versículos 10 y 11. La referencia a la Escritura permite creer en Dios incluso en la noche, incluso cuando lo que ocurre resulta incomprensible. Y esto nos ayuda mucho a entender los tiempos y las sazones de Dios, en los momentos en que puede asomar en nosotros la falta de confianza, la falta de convicción, la falta de fe, la falta de creer, la falta de realmente estar convencidos de que Dios tiene el control de todas las cosas, particularmente en eventos o sucesos como los que estamos ahorita pasando, en que hay cosas que son inentendibles. ¿Y por qué vemos o quisiéramos que Dios moviera las cosas de una u otra manera, pero todo de acuerdo al sentido humano? Y así no es como obra Dios. Dios, su plan es perfecto, aunque algunas veces no lo entendamos. Finalmente el control de todas las cosas está en Dios, está en la mano de Dios. Si el resentimiento y el odio de Judas siguen siendo incomprensibles, el amor de Jesús hasta el fin está aún más allá de toda comprensión. Los evangelios son muy discretos respecto a los motivos de Judas, pues no quieren satisfacer nuestra curiosidad, sino conducirnos a la fe, que a final de cuentas eso es lo que verdaderamente habría que resaltar. No desvelan el abismo de tinieblas del drama de Judas, sino que revelan la insondable e incomprensible profundidad del amor de Dios. Es por eso que hablábamos que dentro de los puntos que uno puede meditar, uno puede reflexionar en torno a esto, es precisamente el amor, en muchos casos inentendible de verdad del amor de Dios, inentendible en muchos casos para nosotros, por las formas, las condiciones en que nosotros evaluamos o nosotros sentimos el amor. Y pues esa es la forma, en que Dios obra, en que Dios actúa. Y me hace mucho pensar, aprovechando esta reflexión que estoy llevando a cabo, lo que ya mencioné antes, que menciona Pablo, pero lo estaba yo buscando para leerlo, porque de verdad que
que vale la pena. Mira lo que escribe el apóstol Pablo en Efesios capítulo 3 versículo 14, hablando del punto de resaltar, entre otras cosas, dentro de lo que estamos tocando de la traición de Judas, resaltar así, con punto y coma, el amor de Dios. Dice Efesios capítulo 3 versículo 14, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en nuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, y nota esto, lo principal, lo particular, lo primordial, sean plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Lo voy a leer este último versículo en la traducción lenguaje actual porque vale la pena la reflexión. Le pido a Dios que ustedes puedan conocer ese amor que es más grande de lo que podemos entender, para que reciban todo lo que Dios tiene para darles. Y creo que haciendo mención en cuanto a la reflexión que estábamos realizando en la primera reflexión acerca del anuncio de la traición de Judas, vale la pena de verdad resaltar el amor incomprensible, el amor incondicional, el amor inexplicable que tiene Dios para con toda la humanidad, y que tiene Dios en particular para aquellos que sí quieran o queramos obedecer realmente a Dios. Pero sin embargo, sigue surgiendo una interrogante. ¿Por qué traicionó Judas a Jesús? Aunque no podemos estar absolutamente seguros del por qué Judas traicionó a Jesús, algunas cosas son ciertas. Primero, debemos reconocer que aunque Judas fue elegido para ser uno de los 12, Juan capítulo 6, versículo 64, toda la evidencia en la Escritura señala el hecho de que él nunca creyó que Jesús era Dios, y tal vez ni siquiera estaba convencido de que Jesús fuera el Mesías, como Judas lo entendía. O sea, una cosa es como lo pueda uno entender y otra cosa es como realmente Dios quiere que entendamos las cosas. A diferencia de los otros discípulos que notemos esto, a diferencia de los otros discípulos que llamaban a Jesús Señor, lo cual es significativo en muchas maneras, y ya hemos hablado en torno a esto, de cómo era utilizada la palabra Señor allá en el Antiguo Testamento y hasta el ministerio de nuestro Señor Jesús. La palabra Señor solamente se refería a un poder superior, no era tan común la palabra Señor como lo usamos en nuestro lenguaje hoy en día. Señor Héctor, Señor Eduardo, Señor Gerardo, etcétera, no era tan común. Cuando hablaban allá los judíos y decían Señor, solamente era referirse para una potestad superior, lo cual es significativo en muchas maneras. Jesús nunca utilizó este título para Jesús, y en cambio lo llamaba Rabí. Y aunque bien es cierto que Rabí significa maestro, y que reconocía a Judas a Jesús como maestro, una cosa es ser maestro y otra cosa es ser el Mesías, ser el Señor, ser el Dios, el Rey de Reyes, a quien reconocía solamente como un maestro, mientras que los otros discípulos en ocasiones hicieron grandes profesiones de fe y lealtad. Juan capítulo 6, versículo 68, Juan capítulo 11, versículo 16. Judas jamás lo hizo, y más bien parece haber permanecido siempre al margen, de acuerdo a la narración bíblica. Esta falta de fe en Jesús es la base para todas las obras, para todas las otras consideraciones escritas a continuación. Lo mismo puede decirse de nosotros. Si fallamos, y hay que recalcar esto, si fallamos en reconocer a Jesús como un Dios hecho carne y con todo el ministerio que realizó, y por lo tanto el único ser que puede proporcionar el perdón por nuestros pecados y la eterna salvación que esto conlleva, entonces estaremos sujetos a otros numerosos problemas que se derivan de una visión equivocada en cuanto a Dios. Segundo,
Judas no solo tenía fe en Cristo, sino que tenía muy poca o ninguna relación personal con Jesús. Cuando los evangelios mencionan a los 12, generalmente ellos son mencionados siempre en el mismo orden, con pequeñas variaciones. Lo podemos encontrar en Mateo capítulo 10, versículo 2 al 4, Marcos capítulo 3, versículo 16 al 19 y Lucas capítulo 6, versículo 14 al 16. Se cree que el orden general indica la relativa cercanía de su relación personal con Jesús. A pesar de las variaciones, Pedro y los hermanos Jacobo y Juan siempre son los primeros en la lista, lo cual es consistente con su relación con Jesús. Judas siempre es mencionado al final de la lista, lo cual puede indicar su relativa falta de relación personal con Cristo. Adicionalmente, al examinar los evangelios, vemos que el único diálogo documentado entre los dos menciona a Judas siendo reprendido por Jesús después de su reacción motivada por la avaricia en cuanto a la acción de María, cuando María ungió con un perfume caro y extravagante, Juan capítulo 12, versículo 1 al 8, cuando Judas niega su traición, Mateo 26, 25, y la traición misma, narrada en Lucas capítulo 22, versículo 48. Tercero, Judas era consumido por la avaricia. Cuidado. Al punto de traicionar la confianza no solo de Jesús, sino también de sus condiscípulos, como la vemos en Juan capítulo 12, versículos 5 y 6. Judas bien pudo haber deseado seguir a Jesús simplemente porque vio la gran cantidad de seguidores y creería que podría beneficiarse de las ofrendas hechas para el grupo. El hecho de que Judas era quien se encargaba de la bolsa del dinero indicaría su interés que tenía por él. Juan capítulo 13, versículo 29, que hace mención a lo que él era, en la responsabilidad que él tenía en cuanto al manejo como tesorero del dinero. Adicionalmente, Judas, como la mayoría de la gente de su tiempo, creía que el Mesías iba a terminar con la ocupación romana y a tomar la posición de un poderoso gobernante sobre la nación de Israel. Judas pudo haber seguido a Jesús esperando beneficiarse de su asociación con él como el nuevo poder político reinante. Sin duda, él esperaba estar entre la élite gobernante cuando esto sucediera. Para cuando Judas cometió la traición, Jesús ya había dejado en claro que él planeaba morir, no iniciar una rebelión contra Roma. Así que Judas pudo haber asumido, como lo hicieron los fariseos, que puesto que él no derrocaría a los romanos, él no podía ser el Mesías que durante años, durante siglos, habían estado esperando. Hay algunos versículos del Antiguo Testamento que apuntan hacia la traición. Algunos son muy específicos, como el que mencionamos del Salmo 41:9 y que hizo su cumplimiento en Mateo 26:14 y 48 y 49. Y algunos más que ya mencionamos y que están allí en Zacarías, y luego la contraparte en Mateo 27:3 al 5. Entonces, pero si la traición de Judas era conocida por Dios, ¿tenía Judas alguna elección y será tenido por culpable de su participación en la traición? Es difícil para muchos reconciliar el concepto de libre albedrío, como la mayoría de la gente lo entiende, con el conocimiento anticipado de Dios sobre los eventos futuros. Esto se debe en gran parte a nuestra limitada experiencia de avanzar a través del tiempo en forma lineal. Si vemos a Dios como alguien que existe fuera del tiempo, ya que Él creó todo antes de que el tiempo comenzara, entonces podemos entender que Dios ve cada momento en un tiempo como el presente. Experimentamos el tiempo de forma lineal, lo vemos como una línea recta y nosotros pasamos gradualmente de una sección a otra, recordando el pasado por el que ya hemos viajado, pero no al futuro al que nos aproximamos. Sin embargo, Dios sigue siendo eterno, y esta es una buena reflexión, y habiendo creado la construcción del tiempo, no estaría sincronizado con nuestra línea de tiempo, sino más bien fuera de ella.
Así que podríamos pensar del tiempo en relación con Dios como un círculo con Dios en el centro y por lo tanto a una igual distancia de todos los puntos, pero no limitado a estar en solo un punto en el tiempo o en la línea del tiempo. Y en todo caso, finalmente, para poder entender esto que pudiera ser o está tal vez un poquito enredado, bueno, hay que entender eso, que para Dios es eterno. La palabra eterno no tiene principio ni tiene fin. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Para nosotros sí, para nosotros el factor tiempo sí es importante, porque las cosas que ya ocurrieron son cosas del pasado. Las cosas que estamos viviendo son del presente y es lo que a veces por eso ni siquiera podemos aprovechar. Y lo del futuro pues es inexplicable, todavía más porque todavía no ocurre para nosotros, pero para Dios no. Para Dios está presente en cada tiempo. Tiempo pasado, tiempo presente y tiempo futuro. Y por eso hay algunas cosas en relación a la voluntad de Dios que para nosotros son inentendibles. O como dice Romanos 11:33, oh, cuán inexcusables son tus caminos. ¿Por qué? Porque no lo entendemos. En tal caso, Judas tuvo la capacidad total para tomar sus propias decisiones, al menos hasta el punto donde Satanás entró en él. Y el anticipado conocimiento de Dios de ninguna manera reemplaza la capacidad de Judas para tomar cualquier decisión determinada. Más bien, lo que eventualmente decidiría hacer Judas, Dios lo vio como si fuera una observación del presente, y Jesús dejó en claro que Judas era responsable por su decisión y tendría que dar cuenta de ello. De cierto os digo que uno de vosotros que come conmigo me va a entregar. Fíjate en el tiempo que lo está diciendo cuando se refirió a él, allí en Marcos capítulo 14, versículo 18. Nótese que Jesús caracteriza la participación de Judas como una traición, y respecto a su responsabilidad por esta traición, Jesús dijo, mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a este hombre no haber nacido. Marcos 14, 21. Satanás también tuvo su parte en esto, como vemos en Juan 13, 26 y 27, y también a él se le tomarán cuenta por sus hechos. Dios, en su sabiduría, era capaz como siempre de manipular aún la rebelión de Satanás para beneficiar a la raza humana. Satanás ayudó a enviar a Jesús a la cruz, y en la cruz el pecado y la muerte fueron vencidos, y la provisión de Dios para la salvación está gratuitamente disponible para todos aquellos que acepten a Jesucristo como su Salvador personal para el perdón de sus pecados. Y bueno, vale la pena, ahorita en este momento me acordé de una historia que escuché de una mujer que oraba intensamente. Era una mujer que quería servir a Dios, que tenía su vida consagrada a Dios, pero en la cuestión económica, en la cuestión material, cada vez las cosas no resultaban de la mejor manera. Y aquel día la mujer estaba orando intensamente. Dios, por favor, yo sé, confío, creo que tú vas a proveer lo necesario para que en este día, como lo hacía cada mañana, tú proveas la necesidad física, la necesidad de alimento. Y ahí estaba Satanás escuchando el ruego, la oración de aquella mujer. Y entonces pensó Satanás, le voy a jugar una buena broma. Y entonces fue y llevó, pudo haber sido unos pollos, pudo ser unas tortas de la barda, pudo haber sido unas semitas, cualquiera que haya sido. Pero lo cierto es que llevó alimento hasta la puerta de su casa, tocó la puerta y se alejó. La mujer fue y abrió la puerta. Y cuando abrió la puerta y vio el alimento, lo levantó, lo llevó a la mesa, y cuando lo destapó, dice, de verdad que eres poderoso, Señor, porque hasta Satanás utilizas para cubrir la necesidad. Y bueno, ¿quién tiene poder? ¿Quién tiene la magnificencia? Satanás puede estar haciendo su labor, su chamba, dirían algunos, su trabajo. Pero nosotros tenemos con nosotros, como dice Juan capítulo 1, en su primera carta, capítulo 4, versículo 4, es mayor el que está entre nosotros que el que está en este mundo. Así es que, hablando acerca de la traición, pudo haber influido, pudo haber intervenido Satanás, pero finalmente quien tomó la última decisión fue Judas. Y tal vez no sirva para explicar totalmente la razón o la situación por la cual Judas traicionó a Jesús.
pero lo cierto es que en un esquema global del pasaje y de todo lo que habla ahí en cuanto al ministerio de nuestro Señor, uno puede entender tres cosas que pueden ser principios en este pasaje, principios para nosotros. La primera de ellas, me gustaría compartir tres rápidamente, ya para no extenderme tanto. Me gustaría por lo menos tres. La primera de ellas está ahí en la primera carta a los Corintios, lo que escribe el apóstol Pablo. Primera carta a los Corintios, en el capítulo 10, donde habla expresamente Pablo en cuanto a lo que ocurrió en el pasado. Y particularmente el versículo empieza hablando acerca de la idolatría y algunas otras cosas más que hizo el pueblo. Y particularmente voy a leer dos versículos que tienen que ver con aprender de lo que pasó allá y aprender con lo que estamos viendo acerca de la traición de Judas. Y ahorita voy al punto. Dice versículo 6, mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Y luego en el versículo 11, después de hablar de la tentación, de la fornicación, después de hablar de la idolatría, después de que el pueblo se sentó a comer y a beber, y finalmente versículo 11, dice el apóstol Pablo, y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Y luego, el versículo, particularmente, quise leer esto como contexto, pero particularmente el versículo 12 es el primer punto que quiero resaltar en esta reflexión que hicimos acerca del anuncio de la traición de Judas. Dice el versículo 12, así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Y esto es un semáforo. Este es un semáforo tal vez en algunos en preventiva y a otros tal vez en rojo. Cuidado con pensar que nuestro trabajo, que nuestra labor ya ha terminado. Cuidado con pensar que con lo que he avanzado en conocimiento, que lo que he avanzado en sabiduría, con todas las cosas que estoy haciendo, es suficiente para no caer. Y ¿sabes qué? Las cosas no son así. Y el mejor ejemplo de esto, regresando a lo que analizamos de la traición de Judas, es Judas mismo. Judas fue uno de los 12. Judas estuvo presente en todos y cada uno de los milagros, en todos y cada una de las enseñanzas, en todos y en cada uno de los sucesos durante los 3 años y casi medio que duró el ministerio de nuestro Señor en la tierra, junto con los otros apóstoles. Él fue testigo de todas y cada una de esas cosas, en algunos casos maravillosas, asombrosas, bueno, yo creo que todas. Y uno pudiera decir, Judas, ¿por qué? ¿Por qué? Bueno, ya tratamos de explicar un poquito acerca de algunas de las cosas que consideramos pudieran ser respuesta para el porqué de la actitud de Judas, pero en primera instancia, como un principio para nosotros nos advierte, cuidado, algunos de nosotros caminamos de veras pensando que ya no vamos a resbalar, pensando que ya no vamos a tropezar, pensando que ya no vamos a caer. Nuestro estatus va subiendo de tal manera que de veras, hoy leí en Face, solamente lo hago como una referencia, hoy leí en Face algo que puede ser algo vergonzoso, la verdad ni me interesa, ni me voy a meter en chismes, porque mientras no sean los canales adecuados, no voy a hacer caso de chismes en cuanto a algunas situaciones y que continuamente veo de la vida de algunos hermanos. La verdad, está Dios ahí para juzgar, pero sí me hace como un dicho que tenemos aquí en México: cuando veas las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar. Y lo que quiere decir ese dicho es que hay que aprender como lo que estaba haciendo Pablo, ahí advirtiendo a la iglesia en Corintio. Mira lo que pasó en la antigüedad, mira lo que ocurrió con el pueblo de Dios, mira todo lo que hicieron una y otra vez, y esas cosas sucedieron o son ejemplo para nosotros que hemos alcanzado, etcétera, ¿verdad? Y para nosotros esto que ocurrió con Judas es un ejemplo de que no basta estar todos los días con Jesús, no basta participar en todas las enseñanzas de Jesús, no basta a veces ser testigo de todos los milagros de Jesús. Lo que realmente interesa, lo que realmente importa es que cada ser humano, cada uno de nosotros, cada quien en particular, tenga una relación personal con Dios, y que a través de esa relación personal con Dios, a través de conocer a Dios, a través de tener intimidad con Dios, a través de recibir el amor de Dios, la enseñanza directa de Dios, uno puede empezar a tener una relación diferente con todos los demás.
Por eso, el primer principio es, así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Esa es una advertencia, un semáforo en amarillo y algunos ya en semáforo rojo de lo que estamos haciendo en nuestra vida. Y cuando volteamos a ver el ejemplo de Judas, ojalá que no caigamos esto. Uno más. Dice ahí en Hebreos, y particularmente algo que sí se refleja ahí directamente en las acciones, en las actitudes de Judas. Dice el libro de Hebreos, capítulo 13, versículo 5 y 6. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Sean vuestras costumbres sin avaricia. Parece ser que la avaricia inundó el corazón de Judas. Parece ser que la avaricia estuvo en la mente de Judas, en las actitudes de Judas, estuvo en las acciones de Judas, como finalmente ahí mismo vamos a ir encontrando finalmente la traición totalmente concluida de parte de Judas hacia Jesús, por cuanto, llámale 30 piezas de plata, llámale lo que sea, pero finalmente son valores materiales, valores económicos. Y cuando la Escritura advierte para nosotros hoy en día, sean vuestras costumbres sin avaricia, en realidad lo que nos está advirtiendo, porque a veces pensamos que la avaricia solamente específicamente tiene que ver con dinero. Pero la verdad es que las cosas no son así. Puede ser el mayor porcentaje, sí, el dinero, las riquezas, pero la avaricia en muchos sentidos tiene que ver también con no estar contentos, con no estar satisfechos con lo que Dios hace, con lo que Dios realiza, con lo que Dios nos da cada día de nuestra vida, con lo que hemos podido cada uno de nosotros lograr en base a la gracia de Dios. Y cuando uno no está satisfecho con eso, ¿sabes qué? Entonces va a surgir la avaricia. La avaricia puede ser a través de la familia, la avaricia puede ser a través de un ministerio, la avaricia puede ser a través de una iglesia, la avaricia puede llegar en muchas, es más, hasta las cuestiones físicas. Yo hago broma cada vez que predico, cada vez que me dan la oportunidad de predicar, le digo, de verdad que me siento satisfecho de ser el hombre más guapo. Y generalmente todos los hermanos siempre dicen, ay, usted de veras que es un vanidoso, es un soberbio. Y yo les digo, obviamente sus comentarios después, yo les digo, no, soy el más guapo para Dios. Tal vez para los demás no, ni para mi esposa, pero para Dios sí. Y es solamente resaltar el valor que cada ser humano tiene ante Dios. Y eso lo tienes tú, varón, o lo tienes tú, mujer. Eres lo más valioso para Dios. Eso es lo que hago. Pero no tiene que ver de alguna manera que la avaricia en ese sentido esté entrando en mi vida. No, pero cuidado, porque hay muchas cosas en que sí pudiera estar ocurriendo. ¿Y sabes qué? Simplemente, ¿y qué es lo que nos ha enseñado esta pandemia? A partir de 3, 4 y más meses que llevamos ya encerrados, a muchos de nosotros podemos ahora decir, gracias a Dios, porque en todos estos días en que algunos, aún sin trabajo, aún sin elementos materiales para poder, aparentemente, de acuerdo al concepto humano, poder subsistir, nunca ha faltado un plato de comida en nuestra mesa. ¿Y sabes qué? Simplemente, gracias, Señor. Y tú puedes ver, no solamente en las redes sociales, en las expresiones de tu familia, cuando hablas por teléfono con ella, ¿no? Porque ahora ya ni con la familia se puede uno ver por esas situaciones de precaución. Pero puedes ver el cambio que ha ido existiendo paulatinamente. Y al principio lo que todo eran reclamos y quejas, hoy simplemente dicen, híjole, hemos entendido que nos enseñaron los lujos de una manera totalmente equivocada. Antes un lujo era viajar en avión. Antes un lujo era traer un iPhone, el último modelo, el 11 o el 12, el que haya. Antes era un lujo tener una televisión de 85 pulgadas o la que fuera del tamaño. Antes era un lujo y ahí me podría seguir con muchas cosas más. Hoy nos damos cuenta que el verdadero lujo es estar vivos y dar gracias a Dios por ello. Y luego, aparte de ese lujo enorme, ese lujo excelente, ese lujo magnífico, todavía tener que comer, todavía respirar, porque hay muchos, ahorita, en este momento hay muchos,
que están pasando problemas respiratorios a causa de esta pandemia, a causa de esta enfermedad llamada COVID. Entonces, ¿cuál es el verdadero lujo? El verdadero lujo es de esto. ¿Por qué? Porque Él dijo, dice aquí versículo 5, Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Y añade, de manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Y no es esto algo con lo cual nosotros podemos evitar la avaricia en nuestras vidas. Judas tuvo a Jesús, la presencia física de Jesús, tuvo la enseñanza del Maestro, tuvo los milagros, pudo observar los milagros del Maestro. Y ni eso cambió su corazón. Ojalá que esto no pase con cada uno de nosotros. Ojalá que esto no ocurra con cada uno de nosotros. Y creo que entre los puntos que podemos resaltar finalmente en cuanto a lo que hemos analizado y reflexionado del pasaje de hoy, de la traición de Judas, es número 1, el amor incalculable, el amor incondicional de parte de Dios. El poder, la soberanía que solo corresponde a Dios. El manejo de los tiempos y las sazones que solo le corresponde a Dios. Y por otro lado, igual que Judas, nunca nada va a ser suficiente en nuestra vida para alcanzar la meta final. Pablo sabía de esto. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y yo añadiría, yo espero que usted y yo, que todos nosotros podamos hacer lo mismo. Gracias otra vez a los que pudieron conectarse, gracias por estar aquí en este mensaje de la serie Discípulo. Hoy en esta semana hemos concluido. El día de mañana no grabo compartiré algunos, pero no grabo ningún mensaje. El próximo domingo, a través del Día de la Oración, compartiré algunos mensajes en línea. Y bueno, la invitación es cada día, de lunes a viernes, 2:30 p.m, a través de Facebook, Experiencias Cristianas. Y bueno, mientras tanto, lo de siempre, hay que seguir cuidándonos, cuidando mucho al espíritu, cuidando el alma, cuidando mucho la espiritualidad, la parte que nos corresponde en nuestra relación con Dios, y por otra parte también tomar las medidas que ya todos conocemos. Gracias otra vez, te mando 1.000.000 de bendiciones.